Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Amén, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a seguir viendo las otras características que añade Pedro sobre los falsos maestros. Características que ya Pedro había hablado, pero que por el Espíritu nosotros entendemos que Pedro ve necesario y prudente profundizar. Entonces dice ahí en el 12, que fue el pasaje donde terminamos, la vez pasada veíamos que una de las características o dos de las características principales de los falsos maestros es que ellos son soberbios, ellos son altivos y también son personas impías. Su característica es que corren tras la carne. Ahora eso que Pedro ya viene diciendo, Pedro lo vuelve a resaltar, especialmente mencionando dos asuntos que vamos a estudiar desde el verso 12 hasta el verso 16. Dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Eso lo veíamos el último domingo. Y ahora mire la siguiente frase que Pedro añade: recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Y por qué ellos van a recibir el galardón de su injusticia? Y porque hay una propia perdición destinada para ellos. Pedro no lo explica. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces lo primero que vamos a resaltar hoy, que se nos muestra en estos pasajes, es que hay una característica común en los falsos profetas y es la falsa moral o la baja moral. Y era como si Pedro por el Espíritu entendiera que eso iba a ser uno de los desafíos que iba a tener la iglesia. La iglesia que tal vez en sus 2 primeros siglos se caracterizó por ser un pueblo muy santo, muy piadoso, que se diferenciaba claramente del ciudadano común, porque estos cristianos eran buenos esposos, eran buenos padres, eran amorosos, no eran borrachos, no eran adúlteros, no eran fornicarios, eran llenos de buenas obras con los pobres, eran llenos de buenas obras con los huérfanos, tanto que los mismos escritores paganos decían, los cristianos son tan astutos que con sus buenas obras están volviendo a los paganos cristianos. Entonces ellos decían que la astucia de los cristianos era vivir una vida tan recta que era tan atrayente para el hombre impío. Pero sucede un fenómeno y nosotros lo estuvimos estudiando. Al convertirse Constantino en cristiano aparentemente y al ser el cristianismo una religión oficial del imperio, hay una gran cantidad de conversos al cristianismo. Y ese crecimiento desmedido y fuera de los principios bíblicos hizo que todo tipo de personas se volviera cristiana. Entonces uno de los problemas que tiene el cristianismo cuando crece, aún las mismas iglesias, es que muchos de los que ahora se dicen ser cristianos no viven conforme a los patrones morales y espirituales de la fe que profesan. Y Pablo y Pedro en este pasaje nos dice que esta iba a ser una de las características de los falsos maestros. Su vida moral iba a ser reprobable. ¿Sí? Y como decíamos la vez pasada, no solo el falso maestro, aún el falso cristiano que tiene una vida moral reprobable, nosotros debemos darnos cuenta que esa es una señal de impiedad. Entonces Pedro ahora nos va a describir sus costumbres, sus prácticas y sus motivaciones, que ya algunas las hemos visto. Ahí en el verso 13 dice, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Ahora, la mayoría de traducciones traducen este pasaje un poco diferente a Reina Valera. Por ejemplo, las versiones en portugués y la Biblia de las Américas, él resalta el pasaje así: sufrirán el mal como pago de su iniquidad, ya que cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día.
Las otras versiones dicen y resaltan la idea de que ellos pecan en el día, y Reina Valera da la idea de que ellos practican todos los días. Pero la idea de Pedro es que generalmente, como lo dice Pablo ahí en Tesalonicenses, que los hombres pecan generalmente en la noche, ¿sí? Los hombres se embriagan en la noche. Entonces la noche antiguamente era una señal donde el pecado era permitido. La moral romana decía que usted no podía pecar en el día, pero en la noche eso era común. Usted en el día podía tener su esposa, pero en la noche podía ser homosexual, y eso era permitido, hasta para los senadores, ¿sí? Usted en el día podía tener su hogar, pero en la noche usted podía tener 5 o 6 mujeres si quería. El hecho era que lo hiciera de noche. Esa doble moral. Ahora, lo interesante, o lo que está diciendo Pedro, es que los falsos profetas se caracterizan porque ellos pecan en el día. O sea, ellos pecan visiblemente sin vergüenza. Ellos pecan visiblemente con osadía. Ellos pecan visiblemente y no tienen ese dolor ni esa tristeza que caracteriza a los hijos verdaderos cuando pecan. Porque cuando usted peca, como leía nuestro hermano que hizo Esdras, Esdras rompió sus vestiduras. Esdras cortó su cabello. Esdras tuvo un tiempo de aflicción y vergüenza por el pecado. Y esa es la característica de un cristiano. No es que el cristiano no peca. Aún cosas que nosotros vamos a hablar hoy, posiblemente todos tenemos tentación en esas áreas. El problema es que el impío peca, pero no siente vergüenza. El impío peca, pero se goza y se recrea en sus pecados. Entonces a veces el peligro no es que a veces un cristiano peque, porque todos tenemos la experiencia lastimosamente de sentir que a veces hemos caído en pecados. El problema es el que peca, como dice Proverbios de la mujer ramera. Ella fornica, se limpia la boca y sigue como si no hubiera pasado nada. O sea, no tiene conciencia de pecado. Y esa es una señal que Dios no ha trabajado en la vida de ese hombre. Por ejemplo, si hay un cristiano que antes de ser cristiano vivía en fornicación, cuando él se arrepiente y cree, ese arrepentimiento quiere decir que su mente cambió de pensar, y no solo su mente, su vida. Él ya no puede vivir en fornicación. Él ya no puede vivir en adulterio. Él ya no puede vivir practicando las mismas cosas que antes practicaba. Si él las sigue practicando, es señal de que no ha habido una obra genuina. ¿Sí? Juan le decía a la gente que le escuchaba: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si ustedes vienen a celebrar un rito, debería haber un cambio en sus vidas. Un rito que representa, ¿qué? Arrepentimiento. Pero tristemente nosotros nos encontramos ante la idea de que pueden haber falsos maestros que pecan vulgarmente, sin vergüenza, y creen que aún así pueden ser maestros. O también, como decíamos la vez pasada, podemos tener cristianos que pueden seguir viviendo en fornicación, que pueden seguir siendo borrachos, que pueden seguir siendo adúlteros, mentirosos, ladrones, malos trabajadores, malos esposos, malos hijos, con la idea de que ellos son cristianos, pero siguen viviendo una falsa profesión de piedad. Y hasta vienen y toman la cena. Hasta vienen y quieren ser bautizados, pero su vida no cambió. Eso es un gran peligro que nosotros tenemos en el cristianismo. ¿Sí? Y Pedro va a denunciar estas prácticas en la vida. Cuando la persona peca abiertamente y no tiene ningún dolor, como decía Spurgeon. Cuando una persona peca y siente alegría en el pecado, esa es una señal visible que Dios lo abandonó, o que nunca conoció a Dios. ¿Sí? Ahora mire lo que dice de ellos Pedro: estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces el hombre impío, el hombre falso, como los que está describiendo Pedro, muchas veces no va a estar fuera de la comunión, no va a estar dentro de la comunión. Y dice que Pedro, que comen entre vosotros, haciendo seguramente de pronto a la referencia de la fiesta del Ágape. Ellos comían juntos, y en ese ambiente hay personas que quieren infiltrarse y están en medio de nosotros. Y de por sí la iglesia no es una comunidad cerrada.
La iglesia tiene las puertas abiertas al pecador. La iglesia ora para que Dios traiga al pecador. La iglesia le predica a los pecadores. Pero la iglesia también debe ser consciente que van a llegar pecadores a estar en medio de nosotros sin ninguna evidencia de arrepentimiento y de fe. Y van a llegar con descaro. Van a recrearse en sus pecados mientras comen con nosotros. Van a recrearse en su suciedad y su impiedad mientras hacen una profesión de fe. ¿Sí? Esas dos palabras, inmundicia y manchas, son dos términos que se relacionan a lugares sucios, defectuosos y a cosas enfermas. Hay personas que en la iglesia, en vez de llegar a ser una bendición, son como una llaga, son como una enfermedad. Ellos causan malestar al cuerpo. Ellos causan un ambiente extraño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, llega un hombre a la comunión y él, en vez de estar orando y alabando como cualquier otro cristiano, como vamos a leer, él está mirando a las mujeres. Él está buscando a las señoritas. Él está codiciando a una y a otra porque esa es su condición. Un hombre impío, sin transformación. Y nosotros debemos saber que aunque la iglesia es una comunidad de amor, también es una comunidad santa. Y también debe haber patrones morales altos, que son los patrones morales que establecen los mandamientos de Jesucristo. ¿Sí? Y como yo le decía a unos hermanos hace poco, el hecho de que estemos abiertos al amor no quiere decir que seamos ingenuos. ¿Sí? Miren lo que dice Pablo ahí en Hechos 20, verso 28. Dice Pablo en otro pasaje que la iglesia que Jesús compró debe ser ataviada como una novia sin manchas y sin arrugas. Nada del viejo hombre ni nada de la enfermedad del pecado. La iglesia se debe caracterizar por una virgen pura, ataviada y preparada para el Señor. Y ese debe ser el objetivo de nosotros como iglesia. Ciertamente nuestra motivación no es llenar un lugar. Ciertamente nuestra motivación es que las personas que están en ese lugar sean santas. Ciertamente nuestra motivación no es que usted practique rituales externos, sino nuestra motivación es que usted sea transformado por la poderosa predicación del Evangelio. Alguien me decía, una iglesia grande son grandes desafíos, y uno de los grandes desafíos es que van a llegar muchas personas que no son, queriendo aparentar que son. Y miren lo que Pablo decía, porque Pablo ya había durado 3 años en esta iglesia. Tal vez esta es la perla del ministerio de Pablo, la iglesia de Éfeso, la iglesia más grande, la iglesia más significativa del primer siglo después de Jerusalén y Antioquía. Desde este lugar se predicó el evangelio a toda Asia. Esta iglesia tuvo los mejores obreros, tuvo a Pablo, tuvo el equipo de ancianos que nombró Pablo, después tiene a Timoteo y en el último periodo del primer siglo tiene al apóstol Juan. Y miren la advertencia que Pablo hace a una iglesia sólida, a una iglesia influyente, a una iglesia grande, a una iglesia que tenía milagros, a una iglesia que había crecido y había sido bien fundamentada por el ministerio de Pablo. Miren lo que él les dice: por tanto, como él no va a estar más, mirad por vosotros. Ahora, como les decía, a veces el mayor peligro no está afuera, está adentro. A veces la primera oveja que nosotros debemos cuidar somos nosotros mismos. Pero no solo eso, dice, y por todo el rebaño. Y eso es una palabra muy importante, hermanos. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay un rebaño que el Señor nos pone a apacentar. Hay ovejas que no son de nuestro rebaño, hermano. A nosotros constantemente nos llaman: hermano, es que hay una situación que queremos contarle y que queremos tratar. Generalmente no me llaman a mí, sino llaman a mi esposa. Y yo le digo: no, amor, diles que donde ellos viven hay hermanos, que ya lo traten. Porque a veces uno se pone a solucionar asuntos que no le corresponde y termina trasquilado. Pero hermano, hay ovejas que son nuestro rebaño. Hay ovejas que Dios nos puso a cuidar. Hay ovejas que Cristo halló dignas de su sangre y nosotros deberíamos hallar dignas de nuestro esfuerzo y de nuestra preocupación.
Y yo quiero decirle a usted, como le decía a unas personas en estos días, el día que usted entre nosotros tomó la decisión de bautizarse, usted hizo un compromiso con Dios, pero no solo hizo un compromiso con Dios, sino usted adquirió un compromiso para ser parte de una familia. Y no solo usted adquirió un compromiso, ahora nosotros adquirimos un compromiso con usted de cuidarla, de ayudarla para que camine en los caminos del Señor. Y últimamente hemos tenido tan fuertemente ese deseo que estamos procurando a las personas que están reuniéndose con nosotros visitarles y que nos visiten y conocer su situación y que usted conozca también nuestras motivaciones. ¿Por qué? Porque no es vivir una vida de iglesia, venir solo el domingo. No es solo eso. Incluye un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro andar. Y si usted no tiene el deseo de tener un compromiso con Dios y con su pueblo, usted no ha entendido el Evangelio. A veces hay cosas que uno no entiende. Yo me acuerdo que yo fui buen crítico de alguna práctica que tienen unas iglesias, y es la práctica de la membresía. Usted, para ser miembro y participar del pan, usted tiene que pasar por ciertos pasos. Usted, para bautizarse, tiene que pasar por ciertos pasos. Yo decía a los hermanos, a veces ponen una medida que es muy alta, pero con el tiempo uno se da cuenta que cuando la iglesia crece hay que tomar cierta posición. ¿Por qué? Porque hay personas que, como decíamos, viven en fornicación y vienen a comer la cena. Están entre nosotros y siguen en sus prácticas. Y eso no es normal, hermano. Y cuidar el rebaño, y eso yo se lo decía un día a unos hombres, cuidar el rebaño no es solo predicar. Cuidar el rebaño no es solo dar un mensaje el domingo. Eso incluye el vigilar a nosotros mismos, pero también incluye el velar y estar atento a las situaciones que vive cada uno de sus hijos. Somos como, de alguna manera, esos querubines al lado del trono de Dios. ¿Cómo son esos querubines? Tienen ojos por todos lados. Y eso es lo que significa la palabra anciano. ¿Sabe qué significa? Y obispo, supervisor. Alguien que está, ¿qué? Vigilando. Nuestro deber es ponerle la mirada a usted. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para ayudarle a usted a conocer al Señor, caminar con el Señor y seguir con el Señor. Nuestro deber es velar cómo usted está viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Por qué debemos cuidar de ese rebaño? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea, el peligro de la falsa profesión de fe y de la infiltración a la iglesia hace que uno de los deberes de los ancianos deba ser cuidar la iglesia. Y me decía un hermano, y yo creo que hubo sabiduría en eso. Él me decía, hermano, yo pienso que una iglesia que no tiene muchos ancianos no debería tener más de 100 miembros. Yo le decía, ¿y por qué? Me decía, porque un hombre no es capaz de cuidar más de 100 ovejas. Y es verdad, hermano. A una persona a veces es suficientemente el peso y la preocupación y el tipo de oración y el tipo de vida que uno debe tener y el cuidado de otras personas es un asunto que no debería llevar un solo hombre, sino varios hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Hay peligros espirituales, hay peligros doctrinales, hay peligros morales, ¿sí? Que deben ser tratados delicadamente. Entonces alguien un día me decía, hermano, pero si Pedro y Pablo dicen que van a haber lobos, eso es inevitable, sí, eso es inevitable, pero para nosotros eso fue dicho como una alerta, para que velemos, para que cuidemos, para que tratemos las cosas de una manera sabia. Porque así como existen estos pasajes, existe el asunto de la disciplina eclesiástica, ¿no? Donde se evita que el pecado leude la masa. Entonces no se le extrañe, hermanos, si un día de estos, como lo hemos hecho con muchos, los llamamos a solas. No se le extrañe, hermanos, si un día queremos visitarle. Es normal que nuestra responsabilidad espiritual y deber como ancianos en el Señor, en la casa de Dios, es cuidar, saber cómo es su familia, cómo es su vida, cómo está caminando usted.
Y cuando veamos algo defectuoso, poderlo exhortar en amor y que usted lo pueda recibir y usted pueda obedecer. ¿Sí? Hay personas que no están dispuestas a ese compromiso con el Señor. Si usted no está dispuesto a ser exhortado, a ser consolado, la iglesia no es un lugar para usted. Vea prédicas desde internet. Hay buenos predicadores. Es el problema de los que tienen la predicación en internet. El predicador les puede predicar, pero como no conoce su vida, no lo va a poder ayudar a caminar en algunos momentos. Y el día que usted está enfermo, el predicador de internet no va a ir a orar por usted. ¿Sí? Pero la iglesia es diferente. La iglesia adquirimos un compromiso de amor mutuamente. Y otra cosa que yo a veces le digo a los hermanos, los hermanos dirán que a veces yo hablo fuerte y tal vez en el púlpito, yo pienso que el púlpito debe expresar la gloria y la santidad del Señor y no se puede hablar la palabra de cualquier manera. Pero en lo privado, los hermanos que nos conocen, ustedes saben que nosotros hablamos amorosamente. Yo quisiera preguntarle a alguno si alguna vez en el privado, aún hablando cosas serias, hemos sido groseros o irrespetuosos. Pero también quiero decirle lo siguiente, hermano, el hecho de que yo le hable con amor y con delicadeza no quiere decir que le esté hablando por hablarle. Por ejemplo, al que le he dicho, hermano, usted necesita ordenar su vida, usted necesita casarse, debería escucharlo y obedecerlo. Al hombre que le he dicho, hermano, tenga cuidado porque hemos visto que su comportamiento en relación a las mujeres es inadecuado, tenga cuidado, él debería escucharnos. A la mujer que le hemos dicho que la manera de vestir no corresponde a una cristiana, ni su manera de comportarse, aunque se lo hayamos dicho con todo amor y con toda prudencia, ella debería escucharnos. A veces las personas solo entienden o se han acostumbrado que solo escuchan cuando se les habla gritando. Lastimosamente. Pero cuando nosotros le hablamos algo en amor, lo decimos con todo el temor, pero también con toda la seriedad. Y ojalá los hermanos estén dispuestos a escuchar. Amén. Es parte de nuestro deber. Algún día vamos a dar cuentas a Dios por eso. ¿Sí? Antes era muy tranquilo, éramos unas familias pocas en una casa. El asunto ha cambiado. Y eso genera una serie de dificultades. Yo le decía a los hermanos que están en la reunión de jóvenes, tengan cuidado con los jóvenes. Tengan cuidado con los varones, tengan cuidado con las niñas. Ustedes, Dios los puso no solo a enseñarles, a cuidarlos también. Lo mismo las hermanas que tratan con los niños. No involucren a cualquier persona en el ministerio de niños. Tengan cuidado de los niños. Todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo con reverencia y con santidad. Yo les contaré los testimonios tristes que he escuchado de violaciones en una escuela dominical, de abusos en grupos de jóvenes, hermano, usted se escandalizaría. Pero la Biblia ya nos advertía. Ya nos advertía. Y nosotros debemos vigilar y cuidar porque este tipo de situaciones siempre van a querer llegar a la iglesia. Y es nuestro deber delante de Dios, por amor a la iglesia, velar y vigilar. Amén. Entonces volvamos a 2 de Pedro, hermanos, capítulo 2, verso 13. Ahí es donde el ministerio no se vuelve tan popular. Un día estaban peleándose por ver quién iba a predicar en turnos. Y yo dije, hermano, bueno, eso es verdad, pero necesitamos tratar cierto problema. Y todos los que estaban peleando por predicar, ahí sí ninguno alzó las manos. Queremos la parte bonita, popular, que genera aplausos en el ministerio, pero la otra parte no la queremos. Y la otra parte es bien importante, hermanos. Pues mire lo que se dice de estos hombres. Estos son inmundicias y manchas quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Entonces aquí se nos muestra que una característica visible del hombre malo, del hombre impío, del falso maestro, es la lascivia en sus ojos. Es un hombre que no tiene control ni dominio de sus ojos. Él a toda hora está buscando a la mujer para codiciarla. Él a toda hora está buscando a la mujer para satisfacer sus deseos
carnales en su mente y en su corazón. ¿Sí? Él es como un ventilador. Él va así mirando y vuelve. Y siempre está mirando y siempre está detrás del cuerpo de la mujer. ¿Sí? En estos días en el campamento un hermano me dijo, quiero bautizarme. Yo estaba hablando con un hermano, el hermano quiere bautizar. Y me dijo un hermano, uy hermano, pero él hay que tener cuidado. Se la pasa viendo a las muchachitas con una mirada. Y ahí uno se da cuenta de la impiedad. Porque la impiedad a veces sale. Y dice la Biblia, si tu ojo es malo, todo tu ser está lleno de tinieblas. O sea, cuando vemos un hombre que está toda hora así, en ese deseo lascivioso e incontrolable, estamos ante una persona que está llena de tinieblas. Ahora, como les decía, todo hombre tal vez tiene esa tentación, hermano. Y tal vez más se incrementa cuando las mujeres no se saben vestir. Pero el hombre de Dios, como hizo Job, él hace un pacto, él hace un compromiso para no dejar que sus ojos se vayan. Él siempre le va a poner límites a sus ojos, él va a luchar con eso. El otro no, el otro está entregado. El otro no lo disimula. El otro está toda hora mirando. Esa es una característica de impiedad, el adulterio, la fornicación, la lujuria en el corazón de un hombre. ¿Sí? Y si eso es detestable, hermanos, en el cristiano normal, imagínense en uno que se dice que es maestro. Y es tan serio, hermanos, porque hay un riesgo tan eminente, porque el ministerio, especialmente el ministerio de la palabra, él tiene alrededor una gloria que es del Señor, pero que de alguna manera las personas la ven, aquel que lo cumple, lo ejerce. Entonces la persona que tiene un ministerio en la iglesia, él es influyente y él genera alrededor, aunque él no lo quiera, una atmósfera de temor y de reverencia. Entonces las personas le tienen confianza, le tienen amor y le tienen respeto, normalmente, ¿no? Pero yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, yo viajando, hermano, nosotros no nos quedamos en hoteles, nosotros nos quedamos en la casa de los hermanos. Y hay esposas, los hermanos tienen hijas, hijos. Y yo a veces me pongo a pensar, yo a veces duro semanas con familias completas. En ciudad, paso a otra ciudad, estoy con otra familia. Paso a otra ciudad, estoy con otra familia. Y yo me pongo a pensar, estos hermanos le dan a uno una confianza que donde fuera un hombre perverso, ¿qué podría hacer, hermano? Entonces imagínese el peligro de alguien que genera respeto a la congregación, pero que es un impío. Termina haciendo lo que hizo Joaquín Flores en la secta La Luz del Mundo, violando y abusando de las niñas. Eso es común en las sectas, hermano. Es común en los gurús. Generalmente ellos terminan abusando de las mujeres bajo un sistema doctrinal donde ellos son unos tiranos, pero por causa de lo que enseñan, ellos se enseñorean hasta la conciencia de las personas. Hay sectas donde las mismas mamás quieren llevarle a sus hijas. Hermano, esto no es un misterio. Usted puede ver documentales en YouTube sobre esto. Sectas destructivas, donde los líderes o falsos profetas hacen gala de su ministerio para cumplir todo tipo de deseos carnales. Cuando estudiamos la historia del catolicismo romano, los obispos eran así, hermano. Hubieron obispos que los mismos ciudadanos de la ciudad los mataban porque se metían con sus esposas. Cosa terrible. En Estados Unidos yo vi el caso así hace poco, una noticia. Llegó el hermano, sacó el revólver y mató al pastor en plena reunión, gritándole por lo que le había hecho a su esposa. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible. Y eso es lo que está describiendo Pedro. Hombres que exhiben la lujuria visiblemente. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Y lo terrible es que cuando cae un hombre de esos, imagínense el escándalo para la iglesia, ¿se acuerda? El descrédito. Y las personas que arrastran tras sí.
Miren lo que decía 2 Timoteo 3, verso 5. Pablo denunciando los mismos problemas. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto se evita. Porque de eso, él está hablando de los hombres impíos, que tienen apariencia de piedad, pero con su vida la niegan. ¿Qué hacen estos hombres? Estos son los que se meten en las casas. Ya ahí usted ve una señal, hermano. Hermano, eso comienza con los hombres. Por más hermano que sea alguien, por más pastor que sea alguien, él no debería entrar a la casa si usted no está. Él no debería darle consejería a su esposa y a sus hijas si usted no está. Una mujer no debería dejar que un hombre de la iglesia entre a su casa si ella está sola. Un hombre no debería ir a la casa de una mujer sola. Sí, ahí hay una tentación peligrosísima, hermanos. Yo conocí el caso de un hermano que cayó en adulterio, un pastor, y él acabó con esa congregación. ¿Y sabe cómo cayó? El hermano me contaba llorando. Hermano, me llamó la hermana de la iglesia, que estaba en una crisis, que quería matarse, que por favor fuera, que necesitaba hablar con él. Y él fue pensando que era así. Cuando llegó al negocio de ella le dijo, entra. Y él entró, cerró la puerta y la mujer estaba desnuda. Le preparó toda una trampa. Una mujer disque cristiana. Entonces nosotros debemos ser sabios para no atravesar ciertos principios que pueden evitar que nosotros caigamos en pecado. Uno de esos principios, ¿cuál es? La prudencia. Entre más lejos usted del pecado, entre usted tome más cuidado del pecado, usted menos va a tener tentación en relación a eso. Pero si usted pasa esos límites, usted se pone en un lugar muy, muy peligroso. Y lastimosamente podemos decir que los deseos de nuestra carne son tan poderosos cuando le damos lugar, que a usted se le va a olvidar todas las predicaciones. A usted se le va a olvidar todo el consejo. Usted va a perder los límites y usted no va a tener miedo en ese momento de destruir lo que sea, su familia, su vida, su testimonio, la iglesia. Entonces nosotros no debemos acostumbrar a pasar ciertos límites de respeto. Cuando va a ir alguien a mi casa y le digo a mi esposa, ¿estás tú o estás Salomé? No debemos estar solos. Si no, para otro día, o si no, no se pudo. Primero debemos tener cuidado de nosotros mismos, porque si yo no cuido de mí mismo y yo abro puertas al pecado, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros si caemos en él? ¿Me hago entender? Pero hay hombres que acostumbran meterse en las casas. Y dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Y esto es bien serio, hermanos. Cuando hay un alma inconstante, como dice Pedro, cuando hay una mujercilla que no tiene temor de Dios, ni es seria en cuanto a su conducta cristiana y a sus deberes piadosos, es una persona inconstante que fácilmente es seducida. ¿Sí? No crea, hermano, que las personas caen bajo las garras de los falsos maestros porque sí. Es porque generalmente son personas inconstantes. Es porque generalmente son personas ingenuas. Es porque generalmente no son serias en su vida cristiana. Entonces cualquiera que medio les habla bonito ya le creen. Hay un profeta muy conocido. Se me olvidó el nombre. Lo invitan acá a Colombia a predicar y todo. Eso es muy famoso. Yo contaba el caso de una mujer que ella fue la que le organizaba todas las ventas de libros y CDs que él producía. Y él le dijo a la mujer, mira, yo veo que tu hija tiene un ministerio, déjala que ella camine cerca de mí. Una muchacha de 14 años. Y la mamá lo dejó. Imagínate la ingenuidad. Entonces la muchacha de 14 años comenzó a caminar con él. Llegó un momento que la muchacha cuando llegaba a las reuniones comenzaba a llorar. Ya no quería orar, ya no quería reunirse. Y la mamá le preguntó por qué. Ahí la muchacha le contó todo lo que el hombre había hecho con ella. Hermanos, no existe. Tristemente esas cosas existen. ¿Sí? Y nosotros debemos ser muy cuidadosos en todo. Todos. Como les decía ahorita, el pecado no tiene límites de edad.
El pecado no tiene límites de estrato, ni tiene límites ministeriales. El pecado que cargamos todos es un animal peligroso en todos. Entonces, mientras usted sea más prudente y nosotros también más prudentes en nuestra comunión, ahí las cosas van a ser mejor. ¿Sí? La sabiduría y la inteligencia están ligadas a la prudencia, dice Proverbios. Pero hay hombres que no. Hay uno que en internet es un problema para nosotros. Eso, para él somos lo peor. Eso habla, hermano, de nosotros como si fuéramos... Y no solo en internet, en las iglesias que ha estado así. El hombre llega, predica bien, canta, toca instrumentos, pero donde llega hace caer en fornicación a las jovencitas de la iglesia. Entonces, como ya lo han expuesto una y otra vez, ahora eso es el único medio que usa es internet para hablar. Pero son personas que no tienen temor. Hacen lo que hacen y cuando son exhortados lo que hacen es cogen para otro lado y viven así. El Señor nos guarde de ese tipo de hombres. Los hombres de Dios, hermano, aunque tengan luchas, yo tengo luchas con el pecado diariamente. Pero a pesar de que tenemos una lucha, una cosa es tener la lucha con el pecado y otra cosa es ser un aliado de él, llevándonos por delante todo lo que hay. ¿Sí? Eso es bien diferente. Ahora la segunda característica, por un lado la inmoralidad sexual, especialmente. Primero dice ahí, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. O sea que si usted es inconstante, tenga cuidado. Cuando la persona es así medio esto, va aquí y no le gustó, va aquí y no le gustó, pero es porque es inconstante en su corazón. Va un domingo, el otro no va. Va un domingo, el otro no va. Va un domingo, no va 2, viene otros 2 después. Esa inconstancia lo puede llevar a ser como una oveja que en algún momento quede en la boca del lobo. Tienen, además de tener los ojos llenos de adulterio, ¿cuál es la otra característica? Tienen el corazón habituado a la codicia. Entonces el siguiente estado de inmoralidad o de perversión de los falsos maestros, ¿qué es? La codicia. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso? Entonces hay hombres que tienen habituado, y esa palabra habituado se deriva de una palabra griega que significa gimnazo, que se puede traducir casi transliterar como gimnasio. Entonces miren lo que Pedro está diciendo: estos son hombres ejercitados en la codicia. William Barclay decía, son hombres que se han ejercitado a tal punto que deliberadamente han caminado en un punto donde han destruido su conciencia. Han luchado intencionalmente contra sus mejores sentimientos hasta estrangularlos. Han luchado deliberadamente contra Dios y su palabra hasta echarlo fuera de su vida. Ellos han ahogado constantemente los ejercicios de la conciencia y de la santidad. O sea que lo que nos va a decir Pedro es que estos hombres no caen en pecados como algo ocasional, sino como caen como algo premeditado. O sea, ellos se ejercitan en eso y por eso caen. Ahora, ¿en qué están ejercitados? Dice ahí, tienen ejercicio en cuanto a la codicia. O sea, se vuelven expertos en usar su aparente ministerio vano para sacar el dinero de los bolsillos de las personas, para enriquecerse. Y alguien decía, como lo decíamos la vez pasada, el chantaje, la amenaza y el torcer la escritura se vuelve parte de su hábito para robar a los ingenuos. Como decíamos, transforman el púlpito ¿en qué? En una vitrina. La casa de Dios en una guarida de ladrones y los fieles en una inocente masa de personas que son robadas. Vuelven el evangelio un producto, la fe un negocio y el púlpito una vitrina, y los cristianos se vuelven clientes. Ellos actúan como especialistas en la mercadería de la fe. Qué cosas, ¿no?
Y ahora el ejemplo que Pedro usa para resaltar ese tipo de pecado en el ministerio es el caso de Balaam. Mire lo que dice el verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esa frase, han dejado el camino recto, no necesariamente quiere decir que alguna vez caminaron por él, sino que realmente en el ministerio existió un camino recto, el cual es estos no han caminado o han abandonado, haciendo un atentado directo contra la palabra de Dios. Y claro, es un extremo pensar que cuando nosotros estamos en un ambiente de iglesia no se puede hablar cosas de dinero. Es lógico que necesitamos recursos para alquilar un lugar, pagar unos servicios y ciertas cosas que necesita la iglesia, pero hay un camino recto ahí también, ¿sí? Hay un camino prudente, hay un camino sano que nosotros debemos andar. Lo que pasa es que hay algunos que ese camino no conocen, sino cogieron el camino de hacer mercadería de la fe, ¿sí? Y dice ahí, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam es una figura que es usada varias veces en el Nuevo Testamento para mostrarnos un camino de impiedad en un profeta. Apocalipsis 2 dice que no solo iba a haber el camino de Balaam, como nos lo dice Pedro acá, sino que iba a haber la doctrina de Balaam. O sea que esta práctica que tomó Balaam se volvió una doctrina, o se podría volver una doctrina. Entonces, cuando las personas tienen amor hacia el premio, ellos pueden cambiar hasta la doctrina con tal de volverse astutos en el hábito de robar a los oyentes. ¿Cuál fue el camino de Balaam? ¿Ustedes conocen la historia? De alguna manera Balaam era un profeta de la tierra de Moab, cerca de la tierra de Moab, que fue contratado por Balac. Balac era el rey. Y lo que pasa es que Israel iba por el desierto y todas las naciones que se oponían a la nación de Israel caían en ruina y destrucción. Es más, Dios levantó a la nación de Israel para juzgar esas naciones. Y el rey de Moab, Balac, al ver que venía Israel, él piensa, lo mejor para nosotros es contratar al profeta para que maldiga al pueblo de Israel. Si él los maldice, ellos van a quedar en el camino y nosotros no vamos a tener problemas con ellos. Entonces él viene y le dice, necesito contratarte por tanto dinero para que maldigas la nación de Israel. Y Balaam al comienzo parece un buen profeta. Él dice, voy a consultar a Jehová. Y él va y ora y Dios le responde, le dice, no vayas. Pero eso que parecía algo bueno, parece ser que había una astucia. Balaam era un buen profeta negociante. Entonces les dice, no puedo ir, Dios no me lo permite. Entonces ellos le hacen una contraoferta, te ofrecemos más. Y Balaam dice, oh, ya el asunto mejoró. Va a hablar otra vez con Jehová. Y se vuelve a orar. Y ora a Jehová y el Señor le dice, ve. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros quisiéramos que Dios impida ciertas cosas, pero Dios hace aún a sus mismos siervos responsables morales de cómo actúan. Ya Dios le había hablado. Como alguien decía, el que sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un aumento. En estos días estábamos poniendo unas pequeñas frases en la revista sobre Jehú. Y Jehú tenía todas las características de llegar a ser un gran rey en Israel, hermano. Pero dice el comentarista, pero Jehú tenía un corazón dividido. Y cuando hay un corazón dividido y hay algo que pesa más en nuestro corazón que hacer la voluntad de Dios, ese que pesa más en nuestro corazón va a ser nuestra caída. Y aquí Pedro muestra algo que la Biblia denuncia: cuando una persona ama más el dinero que a Dios mismo, ella va a sacrificar su fe por un aumento. Y eso no solo le pasa a los falsos profetas, hermanos. Si usted ama otras cosas, así sea aún el dinero, por la causa del Señor, cuando usted vea un mejor aumento salarial, usted deja de reunirse. Usted sacrifica su vida cristiana. No, es que estoy ganando más, ahora ya no puedo orar. Usted sacrifica su familia porque va a tener una comodidad mayor económica. ¿Y por qué no? Como venimos diciendo, usted puede cambiar hasta la doctrina cristiana porque usted quiere sacarle dinero al asunto. Ese es el camino de Balaam, cuando usted prefiere el dinero que honrar a Dios y a su palabra. Y no crean, hermanos, muchos caen ahí, no solo los falsos profetas de la prosperidad.
Y hay una tentación, como yo les decía un día a los hermanos también. Hermanos, yo sé que necesitamos ciertas cosas, pero adquirir una responsabilidad económica, eso puede cambiar nuestro mensaje. Porque entonces vamos a tener que cada domingo decirle a los hermanos, hermano, no se olvide. Hermano, vamos a vender cualquier cosa dinero, cualquier actividad dinero. Entonces todas las prácticas de la iglesia se vuelven dinero. Y el pastor, en vez de exhortar hacia la santidad, va a tener que exhortar a los creyentes hacia dar. Y hermano, y no le estamos diciendo que dar sea malo. Es más, yo creo que el cristiano genuino da, porque él ha recibido. Como enseña Pablo, si usted recibe las cosas espirituales, es incoherente que usted no sirva en las cosas naturales. Pero cuando nosotros tenemos mucha presión en relación al dinero, eso puede cambiar el asunto. Lo mismo, cuando nosotros tenemos un arca donde llega mucho dinero, eso puede cambiarnos el corazón. Es un peligro, hermano, inminente. O sea, no es un chiste. Muchos se han apartado ahí y han apostatado ahí. Ese fue su punto de caída. Tanto que imagínense, Balaán iba a bendecir, pero cambió el mensaje y estaba dispuesto a maldecir. Entonces yo puedo predicar el evangelio, pero cuando veo que el evangelio no es tan lucrativo, entonces predico otra cosa que sí es lucrativa. Entonces ya no escribo libros como arrepentidos y creer en el evangelio, sino cómo prosperar financieramente. Y los primeros requisitos es que tiene que darle al pastor. Porque muchas veces usted no da a la iglesia, usted le da al pastor, literalmente. Muchas veces la iglesia no crece, pero el pastor sí tiene mejor carro. Muchas veces los pobres de la iglesia no son suplidos, pero el pastor anda con un reloj de 2 millones. ¿Sí? Es una tentación, hermano. Tanto que un día Pedro, él ya había visto esto. Él llega a la ciudad de Samaria y un aparente brujo se había convertido al evangelio y hasta se había bautizado. Y Pedro comienza a orar por las personas reciben el Espíritu Santo y el hombre dijo, uy, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Yo quiero tener ese poder. ¿A él le interesaba que las personas tuvieran el Espíritu Santo? No, él estaba haciendo una inversión. Así como antes vendía el arte de las magias, ahora quería vender el Espíritu Santo. Ay, no es muy diferente a los canales de televisión cristiana, hermano. ¿Usted quiere que su hijo sea sanado? Pague. ¿Usted quiere recibir el milagro de esto? Pague. ¿Usted quiere esto? Pague. ¿Desde cuándo los dones de Dios se obtienen, hermano? Pedro se dio cuenta que esa persona que se había bautizado y que estaba caminando con ellos estaba en tinieblas y oscuridad, no se había convertido. Y le dice, arrepiéntese por si quizás Dios te perdone. Sí, hermano, son cosas que uno debe notar que realmente las personas tal vez no están caminando el camino de temor. Hay una historia, si usted puede verse la enseñanza que se llama así, el pecado de la simonía de Chuy Olivares. Véasela, es una buena enseñanza en relación a esto. Y Chuy usa el ejemplo de Eliseo y de su sirviente, Giezi. ¿Usted ha visto ese pasaje? Entonces, Eliseo sana, el que sanó a Naamán fue Dios. ¿Se acuerda que lo mandó a sumergirse 7 veces en el Jordán? Y él se sumergió y él fue lavado totalmente. Cuando Naamán vuelve a la casa de Eliseo, le dice, ¿qué quieres? Porque Naamán era un hombre rico, era un hombre exitoso, era la mano derecha y el consentido del rey, era el principal de sus soldados. Y Eliseo dice, no quiero nada, ve en paz. Cuando él va regresando a su tierra, Giezi, que era el empleado, el sirviente de Eliseo, va detrás y le dice, mi señor acaba de decir que hay unos profetas que les falta ropa, si tú puedes hacerlo. Y claro, Naamán agradecido de una vez saca y le da los trajes y lo que le pidió Giezi. Cuando Giezi se devuelve, él esconde los premios y Eliseo se le aparece y le dice, ¿no estaba conmigo tu corazón, Giezi? ¿Dónde estabas? Y Giezi, no está. ¿Dónde estabas? ¿No estaba conmigo tu corazón? Cuando codiciaste, cuando pediste. ¿Y saben qué dice Eliseo para Giezi? La lepra de Naamán ahora se te pegará a ti y a tus hijos.
Hermano, el pecado de Balaán y la codicia es la lepra de Jesse y una de las mayores lepras que tiene el cristianismo cuando los hombres aman más el dinero que la verdad. Cuando los hombres codician más la plata que honrar a Dios y predicar el evangelio. Todos los que usan el evangelio caerán con este tipo de motivación, el dinero, caerán bajo la lepra de Jesse y sus hijos. ¿Sí? Hay muchos leprosos en el púlpito hoy en día, hermano, usando el evangelio para su lucro personal. Dice ahí, el cual amó el premio de la maldad. Nosotros debemos tener cuidado por lo que amamos, por lo que busca nuestro corazón, porque a veces eso nos puede desviar. Yo me acuerdo que una vez me invitaron a una iglesia a predicar y yo veía unas cosas ahí rarísimas y la persona que me estaba invitando era una situación rara. Yo dije, no, Señor, yo necesito paz. Entonces cuando le dije 2 veces que no, la persona se me acercó y me dijo, ay, vaya hermano, hay una buena ofrenda para usted. Vaya hermano, hay una buena ofrenda para usted. Y no crea, hermano, para algunos eso es una tentación. Hasta para uno, hermano. A veces uno pasa necesidades económicas, a veces uno está pasando unas situaciones que solo el Señor sabe. Y ofertas como esas, cuando el corazón no tiene integridad y no tiene raíces en lo que Dios dice y en el temor del Señor, más de uno patina. Terminan predicando y cantando en el Vaticano. Por vocación no. No, es que es para darle la gloria a Dios. No, es que, hermano, muchas veces el asunto es esto. Tengo unos hermanos que en la ciudad donde ellos vivían eran los mejores productores de música cristiana. El hermano es un músico, productor que usted lo ve, hermano, ese hombre es un genio en la música. Iban a grabar muchos CDs cristianos ahí, cantantes. Y su hermano y él son músicos tremendos. Y me decía, hermano, y uno les preguntaba, bueno, pero ¿usted para qué está grabando ese CD? Para la gloria de Dios, siempre decían. Todos decían eso, para la gloria de Dios. Entonces el hermano le decía, bueno, vamos a producirlo y usted lo va a regalar. Ah, no. Y el asunto a veces no es solo que regalar o que eso tenga un costo, el asunto son las intenciones, hermano. Hoy en día el mercado cristiano es un mercado muy, muy lucrativo. El Señor nos libre de ese tipo de tentación. Amén. El cual amó el premio de la maldad. Y dice, y fue reprendido por su iniquidad. O sea que eso que este hombre hizo, lo hizo y fue reprendido. O sea, Dios no guardó silencio. Y mire el asunto, ¿cómo Dios le habló? Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Usted puede imaginar? El hermano Barner hace un comentario de este pasaje. Él dice, un asno mudo poseía una visión profética más saludable que el oficial profeta, cuyo sentido moral se había pervertido por la codicia de aquel que practica esto. Hermano, la sensibilidad espiritual y el discernimiento pueden ser destruidos por la codicia. A tal punto que un animal, o en otros términos más actuales, a tal punto que a veces hasta un incrédulo tiene más discernimiento que el profeta. O que el cristiano. Yo he visto incrédulos. Mire que el evangelio, que no me hable de eso. Esos profetas y esos pastores de hoy en día son unos ladrones. Están haciendo un negocio con ustedes como cristianos. Y comienza a hablar el burro. Y el burro tiene más discernimiento que los cristianos. ¿Sí? Yo he visto burros que tienen más discernimiento que algunos pastores. ¿Por qué? Porque la codicia nubla los sentidos. La codicia nubla los valores. La codicia destruye aún la verdadera doctrina, hermanos. Cuando entra codicia, y hay gente que le dice a los pastores, pastor, pero... Entonces ahí comienza todo ese discurso de no seáis rebeldes,
no se someten, no sé qué. Pero es que el hermano ya se está dando cuenta que lo están tumbando. Y tras del hecho ni le predican la palabra. ¿Sí? Hasta una mula, bestia, muda. Imagínese la sorpresa del profeta cuando le habló, que él le comenzó a golpear porque la mula quiso detenerle el camino que él quería llevar. Hermano, hay gente que cae ahí y Dios trata de detenerlos, pero la codicia y la arrogancia es tan fuerte que no escuchan. Yo me acuerdo, hay un documental muy bueno, también para que lo vea, de Chuy Olivares. Es una entrevista, se llama El Movimiento de Adoración y Alabanza. Y él cuenta su historia con algunos cantantes cristianos y cómo él les advirtió constantemente que ellos estaban caminando un camino donde la codicia los iba a destruir. Y no escucharon, hermano. No escucharon. Lo que hicieron fue cortar su relación con él. Y se volvieron discípulos de Joel Osteen, porque él sí les habla que tú puedes ser exitoso, tú puedes ser rico, tú puedes... Véalo, muy interesante. Cómo la codicia puede destruir la adoración, imagínese, hermano. La alabanza, la literatura. Hay librerías cristianas que ponen unos libros, hermanos, que literalmente, perdónenme el término, son una porquería. ¿Y por qué los ponen? Porque son los libros que más se venden. ¿Sí? Entonces, cuando hay dinero de por medio, a veces la gente pierde los valores. Dice, vamos a leer el verso 14 para ir terminando, hermano. Entonces, la primera característica que vimos hoy, adulterio, inmoralidad sexual. Y la segunda, codicia. Y mire lo que dice Pedro ahí en el 4, que no, lo pasé por encima para dejarlo para el final. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Alguien explicando ese término quiere decir aquello que lo caracteriza. Cuando la Biblia dice, ustedes son hijos del trueno, ¿qué quería decir eso? Que los caracterizaba que eran muy explosivos, rápidos, ¿sí? Entonces cuando Jesús le decía a los judíos, ustedes son hijos del diablo, era porque realmente no se parecían a Dios, sino se parecían ¿a quién? Al diablo. Y ahora cuando la Biblia dice aquí, son hijos de maldición, Pedro está describiendo que eso es lo que lo caracteriza. Y por eso Pedro tal vez es tan serio, hermano. Un falso profeta, como leíamos ahorita, él no solo se destruye a sí mismo. Sí, él va a caer en la trampa que él está poniendo para sí mismo. Pero la característica es que él trae un mal alrededor. ¿Sí? Cuando usted comienza a escuchar un falso maestro, hermano, usted no va a salir ahí inocente. Usted va a caer bajo el mal que tiene escuchar ese tipo de enseñanzas. Cuando usted cae a una secta donde la práctica de la inmoralidad es común, seguramente ese mal va a caer sobre usted y sobre sus hijos. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, de cuidar la iglesia del Señor, de guardarnos del error doctrinal, de las prácticas peligrosas. Y no solo guardarnos, hasta denunciarlas. No solo denunciarlas, tratarlas cuando esos síntomas comienzan a aparecer. Eso tiende a aparecer, hermano. El adulterio tiende a aparecer. La codicia tiende a aparecer. Hay muchas cosas que van a tener a aparecer. Entonces nosotros tenemos el deber como hijos de Dios. Y principalmente aquellos que tienen una responsabilidad en la casa, tienen el deber de cuidar la iglesia del Señor. Señor nos guarde, hermanos, de esta generación que nosotros vivimos, donde estas cosas son tan ignoradas y donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Hay mucho cristiano que defiende cuánto sinvergüenza hay hoy en día. Se ponen bravos porque uno habla estas cosas, hermano. Le están llamando a lo malo bueno. Y denunciar estas cosas a la luz de la Biblia lo llaman malo. Sí, entonces el Señor nos libre de ese tipo de ignorancia y nos ayude principalmente a mirarnos a nosotros y a poder caminar el camino recto.